Dios me los bendiga a todos los que están aquí en este momento en la sintonía, viendo este audio. Nos gozamos en la presencia del Señor para poder compartir este momento de gozo, de alegría, poder compartir de la palabra, poder tener conocimiento, porque el conocimiento es muy importante para nuestras vidas, porque el Señor dice en su palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Quiero invitarlo en esta hora para que compartamos de la palabra, porque la palabra del Señor es nuestro alimento, es el pan de vida. El Señor dice, yo soy el pan de vida. Pero antes de ir a compartir una palabra, quiero que me acompañes con toda la reverencia a nuestro Dios, para que oremos a nuestro Dios, para que pongamos en la presencia del Señor este momento tan especial en el cual nos vamos a edificar de la maravillosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte para que con toda la reverencia, allá donde te encuentras, inclines su rostro. Incline su rostro conmigo y vamos a decirle al Señor con todo nuestro corazón que sea Él dirigiendo este momento, que sea Él enseñando, que sea Él abriendo nuestros sentidos espirituales para poder comprender su palabra. Amado y poderoso Dios, en este momento, Señor, oramos, Señor, por este momento especial, por cada uno de los que está en sintonía de este audio, que está viendo este momento en su palabra. Señor, oro por ellos para que tú, Señor, seas haciendo la obra en ellos, abriendo nuestros sentidos espirituales. Aquellos que no han entendido la palabra, aquellos que no lo han comprendido, aquellos que por primera vez están aquí viendo este audio, para que sean edificados, para que sean guiados conforme tu palabra, Señor, nos enseña. Señor, en este momento oramos con todo nuestro corazón, clamamos a ti, Señor, porque necesitamos de tu palabra. Señor, estamos en tiempos bíblicos donde tu palabra dice que será predicado este evangelio para testimonio a las naciones y luego vendrá el fin. Señor, estamos en ese último tiempo, estamos en tu tiempo y queremos en este momento, Señor, agradecerte por cada uno de los que están en la sintonía, los que están ahí, Señor, en los diferentes lugares, en las diferentes naciones, en las diferentes lenguas, en los diferentes lugares. Oramos por ellos, Señor, para que tú seas obrando en la vida de ellos. Cada joven, cada jovencita, cada niño, cada anciano que está atento a esta palabra, porque eres tú, Señor, el que habla. Nosotros somos los instrumentos, nosotros somos esos medios que tú utilizas para que tu nombre, para que tú seas enaltecido y engrandecido en los diferentes lugares. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Nos gozamos en este momento de poder compartir de la palabra y quiero invitarte para que, si tienes la Biblia, compartamos de la palabra del Señor, porque es la que nos enseña, nos edifica y cada día nos enseña a ser estructurados en las cosas del Rey. Quiero invitarte para que vayamos a la palabra del Señor allí en el segundo libro de los Reyes, allí en el capítulo 4, versículo 1 al 7. Vamos a leer y vamos a compartir esta enseñanza, porque la palabra, cuando nos habla, nos edifica a todos. Y siempre sacamos la esencia, sacamos esa esencia maravillosa que es la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, hay un título que dice el aceite de la viuda. Vamos a mirar esta enseñanza, el aceite. En aquel tiempo, en este tiempo, ¿qué significa el aceite? Dice la palabra del Señor, una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por siervos. Paremos un momento aquí para aprender de la palabra. Dice la palabra del Señor que una mujer que tenía una descendencia de los profetas, hijo de los profetas, viene donde el siervo, allí viene donde Eliseo, viene como decimos nosotros, como a traerle una queja a él. Y viene y le dice lo siguiente, dice, tu siervo mi marido, tu siervo. Ella no dice, yo soy sierva, sino tu siervo. El esposo de ella era un hombre consagrado al Señor. El esposo de ella era un hombre que amaba las cosas de Dios y estaba en las cosas de Dios, estaba involucrado en las cosas del reino, pero se le terminaron los momentos. El Señor lo llamó a su presencia y quedó aquella mujer sola, y ella, al verse desamparada, al verse que su esposo falleció, pues
viene, ¿ahora qué hago? Vamos a buscar allí al profeta. En muchos casos de nosotros sucede, vamos a buscar al pastor. Vamos a ver que el pastor. Y dice la palabra del Señor que esta mujer dice que viene donde Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso. Aquí habla, tu siervo. Ella no dice, somos temerosos. Ella no dice, soy temerosa, tu siervo. Aquí vemos que muchas personas de pronto quieren abarcarse o quieren cubrirse de la cobertura de Dios por lo que otro hace. No es que mi mamá ora, no es que como mi mamá clama por mí, entonces yo sencillamente, no es, yo estoy bien, pero tú ¿por qué no vas? Ah, no, porque mi mamá ora. No, porque mi esposa se la pasa orando y entonces pues yo no necesito ir a buscar de Dios porque ella hace la obra. Y nosotros miramos que eso me va a salvar. No, la salvación es personal, la salvación es individual. Y cada uno de nosotros debemos de buscar la intimidad, el aceite, la llenura, la presencia de nuestro Dios. Por eso, ¿en qué estado estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estoy viviendo solo de pensar que otros están orando por mí? ¿Que otros están orando y la oración de ellos me va a llevar a mí al cielo? Sí, hay una palabra allí que habla de eso, pero es porque nosotros oramos para que Dios toque el corazón de alguien y te lleve a la dirección. Y dice la palabra del Señor, tu siervo es temeroso, dice, de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por cierto. Murió el cabeza de familia, murió el varón que estaba encargado de este hogar. Y se endeudaron, se endeudaron. Se les olvidó el director. Primero allí era el siervo que era temeroso de Dios y se les olvidó que Dios es el que provee. Por eso, qué importante, pues, sabemos que cuando Dios está con nosotros, cuando el Señor está en nuestro hogar, cuando el Señor está en nuestra casa, Él provee. Y dice que esta mujer viene a darle quejas al profeta y le dice, tu siervo ha muerto y vinieron los acreedores a cobrarnos. Las deudas. Las deudas llevan a muchas personas a tener desórdenes, a tener problemas, a tener dificultades, aún en el mismo hogar, por las deudas. Las deudas desesperan a una persona. Las deudas angustian a una persona en las cuales lo pueden llevar a tomar decisiones fatales. Llegados al caso hasta de pronto al suicidio por una deuda, sabiendo que no nos debe de preocupar. Porque si yo estoy en la cobertura del Señor, el Señor me va a dirigir para que yo pueda cumplir esos compromisos financieros, esos compromisos de pronto allí de deudas, de créditos. Porque las deudas no bien administradas pueden desenfocar o pueden llevar a una persona a decisiones que después se va a arrepentir. Dice la palabra del Señor que esta mujer viene donde el profeta. De pronto ella pensó que de pronto el profeta le va a decir, ¿cuánto está debiendo? No, que tanto, no, que venga, tome, vaya, pague. No, viene Eliseo y le dice, en el versículo 2 dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? El hombre dice, ¿yo qué puedo hacer? Es como si nos llegara a nosotros, bueno, vamos a mirar qué hacemos, pero vamos a ver qué podemos apoyarle, en qué podemos colaborarle. Pero a veces nosotros vemos de pronto personas que dicen, vamos a la iglesia porque yo sé que de pronto allá el pastor y de pronto la pastora nos dan. No, ¿qué es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros? Que nosotros aprendamos a depender de Él. Aprendamos a depender, la dependencia de Dios. Recordemos que allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, dice la palabra del Señor que había un hombre cojo de nacimiento, 48 años, sentado en la puerta del templo allá pidiendo limosna. 48 años ahí pidiendo limosna, acostumbrado a pedir la limosna. Y a veces nosotros siempre nos acostumbramos es a que de pronto nos den, que nos surtan, que nos suplan. Pero se nos olvida que debemos de ir al que se encarga de eso, de tocar los corazones para que seamos bendecidos. Dice que este hombre estuvo allá 48 años, pero dice que subía allí Pedro y Juan y se quedaron mirándolo. Y el hombre yo creo que diría, uy, aquí va a sacar de pronto el paquete o el pucho de dinero y me va a dar. Pero no, estos hombres apóstoles llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, le dicen, no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos
te damos, de lo que tengo te doy. Y en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Y dice la palabra del Señor que inmediatamente se le enderezaron sus pies, sus tobillos. Y dice que saltaba. Dice que saltaba. Y después de que ya saltaba, ya dejó de pedir. Mire la esclavitud. A veces nosotros queremos que nos den, que nos estén dando, a todo momento, que nos estén dando, que nos estén regalando. Pero se nos olvida que nuestra dependencia viene de Dios. Y este cojo dice que saltaba y entró al templo. Después de 48 años no había entrado. Su trabajo era la puerta. Su trabajo era estar ahí. Y dice la palabra del Señor que esta mujer viene a traer allí la queja entre el hombre de Dios, allí entre Eliseo. Y Eliseo le dice, ¿qué te haré yo? Pero como siempre Dios lo coloca a uno para direccionar a una persona, para que aprenda a depender de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, declárame qué tiene en su casa. Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. No había nada más, había una vasija de aceite. Pero Dios hace milagros. Vemos allí en la palabra del Señor que el Señor hizo milagros allí con los discípulos, hizo milagros allí con el pueblo. Porque el Señor es un Dios de compasión. Dice que Él tuvo compasión de la multitud porque llevaba 3 días sin comer. Hay muchas personas que se preocupan, se angustian, qué van a comer mañana, qué van a comer pasado mañana, pero se nos olvida que Dios es el que tiene el control. Él nos dio una promesa, dice que no hay justo desamparado. Y nosotros debemos de entender que cuando Él dice no hay justo desamparado, y si hemos decidido y hemos permitido que el Señor nos justifique, hemos sido justificados por la gracia, por la sangre del Señor, entonces hacemos parte del reino. No hay justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Por eso debemos de aprender a depender de nuestro Dios. Yo quiero invitarte para que aprendas a depender de Dios. Aprendamos a depender de Él. Conformémonos un poquitico, así como decir, oiga, yo quiero aprender. Involucrémonos un poquitico en las cosas del reino para aprender a depender de nuestro Dios. Porque cuando aprendemos a depender, Él no nos va a desamparar. Y dice la palabra del Señor que esta mujer dice, no tengo nada. Lo único que tengo es una vasija que está llena de aceite. Pero el hombre de Dios sabía. El hombre decía, Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que multiplica. Pero acá nos toca entrarnos con Dios. Aquí nos toca entrar a tener una comunión con Dios. Una relación. Una oración, una charla con Dios, porque Dios es una persona. Yo quiero que comprendas que Él es una persona. Mucha gente hace a Dios por ahí como la ola de fuego, como el monstruo, como de diferentes cosas, pero se les olvida que Dios es una persona. Dice la palabra del Señor allí en Génesis, dice que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. O sea que si yo quiero ver cuál es la imagen de Dios, pues toques. Él tiene oídos, Él tiene ojos, Él tiene nariz, Él tiene boca, Él tiene manos. Entonces, ¿por qué dudamos de cómo es Dios? Somos hechos a su imagen y a su semejanza. Pero allí el hombre de Dios le dice, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Y dice la palabra del Señor, ¿no?, que esta mujer le dice, no tengo sino una vasija llena de aceite. Pero el hombre de Dios le dice el versículo 3, dice, Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Él sabía, el hombre de Dios sabía a quién lo iba a enviar, a quién lo iba a enviar para que aprendiera a depender. Y él dice, vaya, tráigase donde sus vecinos, saque prestadas allí esas vasijas, no pocas, saque todas las que pueda. Yo creo que ella mandó a los hijos y le diría, vaya allá donde el vecino, vaya, dígale que me preste. Y de pronto vio muchas, porque a veces nuestra fe es corta. Y de pronto ella vio 20 o 10 o canecas, qué sé yo, y diría, yo con esas. Dice la palabra del Señor que ella fue, obedeció, fue donde sus vecinos, consiguió sus vasijas. Pero mire lo que dice la palabra del Señor con respecto a lo que tiene que ver con el aceite. Dice la palabra del Señor, Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas.
entra, yo quiero que prestes atención, entra luego, enciérrate tú y tus hijos, dice la palabra del Señor, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. El Señor, allí el varón de Dios le dijo, entra con tus hijos, lleve las vasijas, déntrate, enciérrate con tus hijos. Yo sé que este tiempo de encierro para muchos de nosotros ha sido un tiempo de meternos más con Dios, de encerrarnos más con Él, de aprender a tener un momento de intimidad con Dios, aprender a tener un momento de esparcimiento con Dios, porque lo necesitamos. La gente no puede vivir solamente fue que a mí me dijeron, fue que yo escuché. No, tenemos que vivir los milagros del Señor Jesús, los milagros que Dios hace en nuestra vida. ¿Para qué? Para testificarlos, para contarlos a otros, porque eso es lo que Dios quiere, que tú testifiques. Yo sé que Dios ha hecho cosas maravillosas en este tiempo donde tú has estado encerrado. Yo sé que tú has recibido grandes bendiciones en este tiempo, allá que ha sido de esparcimiento para aquellos entendidos, porque para muchos ha sido una desgracia, otros ha sido lo peor, para otros de los que no han querido involucrarse en el reino de Dios, ha sido ¿qué? Ha sido, mejor dicho, la peor desgracia. ¿Por qué? Porque han dicho, no, tener que vivir, no me la aguantaba aquí y ahora todos los días aguantar a mi mujer, aguantar a mi marido, aguantarme esos chinos, aguantarme el vecino, aguantarme. No. Y dice la palabra del Señor que este hombre de Dios le dice, ve, enciérrate, dice, enciérrate con tus hijos, dice la palabra del Señor, entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en toda la vacía, y cuando una esté llena, ponla aparte. Recuerde que nosotros en este tiempo no es que vamos a entrar con las ollas allá en nuestra habitación a que, oiga, el pastor como que más mentiroso, yo oré y entré ollas y no se llenó nada. No, este tiempo, ese aceite tipifica la presencia del Espíritu Santo. Recordemos que el aceite en aquel tiempo, en el tiempo del profeta Eliseo, Elías, este tiempo, el aceite era un elemento supremamente valioso, costoso, tenía un valor significante, porque con el aceite se utilizaba para alumbrar las lámparas, para que las lámparas alumbraran, se utilizaba para hacer el alimento, se tenía muchos propósitos, es como decir hoy en nuestros días el petróleo. El petróleo tiene un valor muy alto porque es mucho lo que se hace con ellos. Y en aquel tiempo ese aceite que materialmente, allí nos está hablando la palabra del Señor, era un aceite que era muy valioso porque se utilizaba para en ese tiempo las lámparas, las teas. Allí se utilizaban para alumbrar los lugares. Eso no era como en este tiempo que tenemos allí las lámparas de última generación, el bombillo que tiene un resplandor tremendo, una lámpara LED. Hoy encontramos eso, que resplandecen, mejor dicho, hasta solares. Pero estamos viendo que en este tiempo ese aceite era valioso. Y el hombre de Dios le dice a esta mujer, llena esa vasija y cuando la llena, tráigala aparte. Dice la palabra del Señor que ella se encerró, obediencia, hizo caso, entró allí en ese lugar secreto con sus hijos. Este tiempo ha sido un tiempo bonito, donde hemos estado con nuestros hijos, donde hemos estado con nuestros esposos, hemos estado ahí encerrados, compartiendo con la palabra del Señor, aprendiendo el conocimiento de nuestro Dios. Y esta mujer obedeció a lo que le dijo el hombre de Dios. Y dice la palabra del Señor, cuando la vasija estuvieron llenos, dijo a un hijo de ella, a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Ella estaba, mejor dicho, contenta llenando vasijas de allá. Muestre, a ver, llene, a ver, pásela para allá, muestre para acá, tráigame la otra, mi hijo, tráigamela. Pero de pronto trajo muy poquitos vasijas y se llenaron. Por eso, en este tiempo que es un tiempo de esparcimiento, que es un tiempo que Dios ha permitido para que nos adentremos más en la presencia del Señor, para que tengamos esa coinonía con Dios, no solo con Dios, sino con el Espíritu Santo,
con la iglesia, con nuestra familia, tengamos esa coinonía. Y es ese tiempo de reconocer cada día más la llenura del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. No hubo más vasijas. Le llenaron. Listo, hubiera llevado más, pues más hubiera tenido en vasijas llenas. Pero dice la palabra del Señor, dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Mire, ve, dice, ve, vende el aceite y paga, dice, paga a los acreedores. No hay una cosa más que realmente cuando nosotros no somos buenos administradores, cuando no somos administradores de aquellos talentos que Dios nos da para poder manejar las finanzas, nos vamos a endeudar. Y al endeudarnos, recuerde que va a ser un proceso donde nosotros nos vamos a desesperar, nos vamos a endeudar, nos vamos a arruinar. Muchos van a terminar en ruina. Y dice la palabra del Señor que le dice, ve y vende y pague a los acreedores. Nosotros debemos de aprender a manejar nuestras finanzas. Si yo no estoy en la capacidad de endeudarme, ¿para qué me endeudo? ¿Qué necesidad tengo de sacarme una deuda de un valor incalculable en el cual no puedo pagar? Que no estoy en la capacidad de pagar. Dice la palabra del Señor que quien que va a la guerra no mira a ver cómo está su enemigo. O aquel que va a construir la casa a ver si le alcanzan los materiales. Si no hay que sea la burla. Y Dios quiere que nosotros seamos dirigidos por Él, porque Él es nuestro director. Dice, ve y vende, paga. Sí, podemos trabajar. El mismo Señor en los talentos dice, ¿por qué no llevaste mi talento a los banqueros y al menos me hubieran tocado los intereses? Sí, pero debemos de ser buenos administradores de lo que Dios nos entrega. En este caso aquí le está diciendo esta mujer, vende y págale, no tenga deudas, no tenga deudas, porque las deudas van a robar la paz, las deudas van a quitarle el sueño a muchos, las deudas le pueden quitar las propiedades a mucha gente, las deudas le pueden quitar la paz y le pueden quitar hasta la vida, porque hay muchas personas que se desesperan, se angustian y no tienen la capacidad de poder enfrentar esa deuda. Y dice, ve y paga a tus acreedores. Mucha gente que de pronto son malos administradores, sacan de pronto una tarjeta, sacan la otra, llenan allí esta, llenan allí la otra, y cuando les viene el cobro dice, ay, empiezan de pronto a maldecir, uy, esas malditas tarjetas, güey. No, eso no. Somos malos administradores. Somos malos administradores, porque si supiéramos administrar, no estaríamos en ese problema. Sabemos, tenemos la capacidad de entender de que debo de administrar cuánto recibo, con cuánto cuento, para poder pagar lo que yo vaya a sacar. Y hay personas que andan angustiadas, preocupados, mirando que a qué hora les llega el recibo de la tarjeta XY. No. La Biblia dice, ve y vende ese aceite y paga a tus acreedores. Mire, esta mujer está angustiada porque las deudas le estaban llevando a que sus hijos iban a ser allí esclavos. ¿Cuánta gente es esclavos de los pagadiarios, como dicen? Allí, que diario a diario tienen que estar pagando. Y van y trabajan diario a diario y están esclavos en eso. Y sacan uno y entran a otro y sacan a otro y entran otro, 3, 4. Entonces eso está llevando a las personas a que no tengan paz. Y esto va a involucrar en la familia. Esto va a involucrar en los hijos. Esto va a involucrar en todo lo que tiene que ver con el hogar.
Porque usted se imagina el desespero de una cabeza de familia, un padre de familia, para con su esposa, para con sus hijos, que de pronto la esposa llegue a decirle, mi hijo, toca para el almuerzo, ya ha acabado de venir el acreedor allí a cobrarle, ay, pero mire, ¿qué quiere que haga? Me acabaron aquí de venir a cobrar y ahora usted viene a pedir para que comamos. Mire la reacción, ¿por causa de qué? De ser malos administrados. Dice la palabra del Señor, ve y paga a tus acreedores. No te endeudes. Si no tienes necesidad, no lo hagas. Si ve que va a ponerlo en un buen plan de mover financiero como los talentos, allá el de 5, el de 2, hágalo. Porque Dios no se pone bravo porque seamos bendecidos. Dios, Él le molesta, es que seamos malos administrados. Al que tenía un talento, lo regañó allá. Le dijo, siervo inútil, ¿por qué no llevaste mi talento a los banqueros y al menos me hubiera tocado los intereses? Y el Señor lo sigue exhortando. Dice, quítele lo que tiene y déselo al que tiene, porque el que tiene aún se le dará más. Y el que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Miremos nomás cuánta gente dice, oiga, pero ¿por qué no prospero? ¿Por qué no levanto? ¿Por qué no multiplico? Porque eres un mal administrador. Porque no sabes administrar los talentos. Porque no sabes administrar lo que Dios le ha entregado. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios permite. Entonces ahí es cuando dice, que compré allí la moto, me valió 2.500.000, ahora me toca regalarla por 1.200.000, porque mal administrado, mal, no supimos en nivelar nuestras deudas. Ve y paga a tus acreedores, dice la palabra del Señor. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Mire, allí Dios la bendijo, le llenó allí esas vasijas de aceite y ella fue y los vendió, le pagó a los acreedores, sus hijos ya no fueron esclavos, ya no pasaron a ser esclavos, porque si no hubiera pagado, vendrían a ser esclavos, así como muchos son esclavos. Hay gente que son esclavos del azar, de las máquinas, del chance, de la lotería. Hay gente que son esclavos y aún conocedores cristianos. Pero estamos mirando que la palabra del Señor nos enseña aquí en lo material, lo espiritual. El Señor quiere que nos llenemos de ese Espíritu Santo en este tiempo. Aquí la palabra me habla allí en el tiempo del profeta Eliseo, de aquella viuda, que el aceite material era supremamente importante y valioso. Hoy en nuestro tiempo ese aceite es muy valioso porque ese aceite tipifica el Espíritu Santo. No es que sea el Espíritu Santo. No lo podemos volver un fetiche. No, es que no tengo el aceite. Y yo quiero que vayamos allí a la palabra del Señor, porque debemos de entender que el aceite en nuestro tiempo tipifica la presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor allí en Santiago, capítulo 5, versículo 14. En este tiempo, ese aceite. El aceite, dice la palabra del Señor, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquella mujer allá se llenó allá ese aceite. Hoy en nuestro tiempo nos tenemos que llenar es de ese aceite que tipifica el Espíritu Santo. Que no pase lo de Sansón. Llenó el Espíritu Santo y se puso a jugar. Se puso allí a dárselas de mucho que porque tenía fuerza, pero cuando él pensó, ya el Espíritu Santo de Dios no estaba en él. Y dice la palabra del Señor que si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Anciano no es el canocito allá de la iglesia, anciano es el maduro, el que refleja a Cristo, el que está sentado en el Evangelio, el que está viviendo el Evangelio, el que su testimonio, no nada de qué hablar, jóvenes, jovencitas, niños aún, niños llenos de la gloria de Dios. Niños llenos de la gloria de Dios, niños con 8 o 10 añitos que andan en la santidad. ¿Y sabe por qué? Porque sus padres les han enseñado allá a encerrarse en allí, a llenarse de ese aceite como aquella viuda. Y son niños llenos de la gloria de Dios. Hoy en este tiempo el aceite es el Espíritu Santo, tipifica el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Cuando vamos a orar, pues si tenemos el aceite de oliva, pues oramos. Y si no hay, pues la presencia del Señor sigue ahí. El Espíritu Santo de Dios sigue ahí. Porque el que va a hacer la obra es Dios. Por eso, qué hermoso y precioso que nos llenemos y que este tiempo sea un tiempo donde nos llenemos del Espíritu Santo. Por eso nos gozamos de poder compartir esta palabra. Allí donde tú estás, yo quiero invitarte para que inclines tu rostro en este momento y le diga al Señor, le diga: Señor, quiero llenarme más de tu aceite, de tu Santo Espíritu. Así como aquella mujer que llenó esas vasijas, Señor, así quiero llenarme. Quiero llenarme más. Quiero que mis hijos, que mi esposo, que mi familia. Señor, ayúdame a ser un buen administrador. Ayúdame, Señor, a que yo pueda vivir en paz, tener tranquilidad. Porque tú eres, Señor, el que me bendice. Llénate más del Señor Jesús. Utiliza este tiempo, que es el tiempo que Dios nos ha dado para que busquemos del Señor. Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes esta palabra. Poder estar todos unánimes y juntos conociendo la palabra del Señor. Quiero que sigas ahí, conectadito, conectadita con el Señor. No importa dónde estés, no importa la nación que estés. El Señor viene por una iglesia santa, sin tacha, sin mancha. Por eso quiero que sigas ahí escudriñando la palabra. Sigue meditando en ella, porque ella es Dios. Ella es la voz de Dios. Llénate del Espíritu Santo, llénate de la presencia de Dios y verás cómo ves la gloria del Señor. Nos gozamos en este tiempo de poder haber compartido un tiempo muy importante con todos vosotros. Estuvo con ustedes el Pastor Jesús de la Iglesia Centro Misionero Bethesda en Ciudad Porfía, en Villavicencio, departamento del Meta, en nuestra hermosa Colombia. También te estamos invitando para que nos sigan en nuestras redes sociales. Allí CMB Porfía, Pastor Jesús, puedes encontrar. Allí por YouTube. Ahí están las redes. Ahí puedes encontrar para que nos conectemos y sigamos escudriñando la palabra. Dios me los bendiga. Cristo les ama. La paz del Señor Jesús esté con ustedes. Dios los bendiga.